tendríamos mucho más aprecio por la palabra de Dios. Si nosotros este texto que conocemos de memoria de Hebreos 4:12 lo tuviéramos realmente metido en nuestro ser, muy seguramente valoraríamos de una manera mucho más especial la palabra de Dios. Ese que habla el Señor Jesús, el mensajero o el emisor de este mensaje, dice, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ese poder de la palabra de Dios. Ahora, en ese poder de la palabra de Dios, dice, yo conozco tus obras. Algo muy similar al mensaje o al anterior mensaje de la iglesia de Esmirna, versículo 9 del mismo capítulo 2. Yo conozco tus obras. Aquí dice, yo conozco tus obras y dónde moras. ¿Y qué nos dice el Señor Jesús? En Juan capítulo 10, versículo 27 y 28 dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué? Yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hermanos, el Señor nos conoce, a usted y a mí. El Señor conoce perfectamente lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Y a diferencia del mensaje de la iglesia anterior, aquí dice, ¿y dónde moras? El Señor sabe dónde estamos en cada momento. Además de que conoce nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, nuestras obras, dónde estamos, dónde caminamos. Porque somos ovejas de Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y yo les doy vida eterna, dice el Señor Jesús, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19, dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. ¿Cuál es el sello? Conoce el Señor a los que son suyos, ¿y qué? Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. El Señor nos conoce. ¿Y eso a qué debe motivarnos? A sentirnos confiados, tranquilos, a echarnos en un sofá y a decir, el Señor me conoce, el Señor sabe, Él sabe quién soy yo, sabe cómo pienso yo, sabe cómo actúo yo, sabe que yo soy así de mal carácter, sabe que yo soy bocón, sabe que yo soy chismoso, sabe que... Entonces, el Señor sabe, ¿sí? Dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener cualquier tipo de apariencia, pero el Señor nos conoce. Podemos tener una fachada, pero el Señor conoce a los que son suyos. Por eso debemos apartarnos de iniquidad. Por eso debemos buscar tener nuestra mirada puesta en las cosas de arriba, como dice la Escritura, donde está Cristo sentado. Porque el Señor nos conoce. Dice, y conozco tus obras, ¿y dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Ha habido mucha inquietud en relación con esta expresión que utiliza el Señor aquí en el versículo 13, y vuelve y lo repite al final del versículo 13, de el por qué se habla de este sitio como donde está el trono de Satanás. Pues hay varias teorías que al final terminan siendo eso, teorías, explicaciones. Una, que ese hecho de que hubiera un templo dedicado a la sanidad, que no era propiamente sanidad con imposición de manos y oración, sino era cosas supersticiosas y de otro trasfondo, que pudiera ser ese templo
a Zeus, o ese altar más bien, a Zeus. Y por aquí tengo una imagen de ese templo. Y sí se ve como un trono, ¿cierto? Pero la verdad es que al final tenemos que enfocarnos en el contenido del mensaje. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras, ¿cierto? Donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. No has negado mi fe. Y hermanos, cuando pensaba en esta expresión, no has negado mi fe, yo pensaba en lo que usualmente piensa uno con esta expresión. En alguien apuntando a la cabeza con un revólver y diciendo, niegue al Señor Jesús, y nosotros diciendo, no, yo no niego al Señor Jesús, entonces morir por esa causa. Y normalmente asociamos el no negar la fe del Señor como una tribulación, acoso y alguien manteniéndose firme. Pero miremos lo que dice 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Tito capítulo 1, versículos 15 y 16 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Hermanos, hoy día el trono de Satanás está casi que puesto en cada centímetro en el que nosotros habitamos. Hoy día hay tanta cosa que está siendo manejada a través de los medios que nosotros fácilmente podemos ser llevados a negar la fe. Que negar la fe no es precisamente y únicamente hacer lo que hizo el apóstol Pedro. No, yo a ese hombre no lo conozco. O sea, creemos que negar la fe es solamente decir, no, yo cristiano, no, yo no soy, yo no, Dios no. Pero como estamos viendo, negar la fe se hace con las obras que hacemos. Muchas veces dejarnos seducir por toda esa tendencia que hay de pensamientos que sabemos claramente que están en contravía de los principios bíblicos. Hoy día es casi que imposible ver una película, una serie de televisión o un programa cualquiera que sea dramatizado sin que haya una pareja gay en medio de la historia. Y eso nos está empezando como a parecer normal. ¿Cuál es la estrategia de Satanás con esto? Eso, que el trono de Satanás esté ahí puesto y nosotros estamos alrededor de eso y en algún momento podemos vernos seducidos a decir, oiga, pero como que sí, pobrecitos, pobres muchachos. Sí, la verdad es que, y no estoy hablando de ser homofóbicos porque eso es otra cosa totalmente distinta. Nosotros podemos tener relación con las personas, pero censurar, condenar y ser radicales en cuanto al comportamiento. Porque eso forma parte de negar la fe. ¿No es cierto, hermanos, que a veces cuando escuchamos a los periodistas debatir acerca de temas de aborto, de una persona que ha sido violada por un maleante y que de pronto decimos, oiga, pero uno se pone a pensar, pero sí, pobrecita esa mujer que ha sido
violada y imagínense tener uno un hijo de un malhechor. Pero hermanos, tenemos claro el concepto bíblico y negar la fe podría ser en cualquier momento dejarnos llevar por la corriente de este mundo. Porque hay mucha gente hoy día, como dice el texto de Tito, profesando conocer a Dios, pero negándolo con los hechos. Asistiendo a reuniones cristianas, haciendo devocionales cristianos, compartiendo mensajes cristianos, pero su vida no tiene nada de diferente a una persona del mundo. Eso es negar la fe. Si hay alguien aquí que me está escuchando y cree que compartir buenos mensajes devocionales, eso le hace cristiano, y cree que ir a una librería cristiana y comprar libros y textos cristianos, eso le hace cristiano. Si usted no se acerca al Señor Jesucristo para salvación y entrega su vida a Él, usted está negando la fe. Y lo que es peor, está conduciéndose a la condenación eterna. Hablo ahora para aquellas personas que no han llegado al conocimiento del Señor Jesucristo para salvación. Y ahora hablo a los hermanos, porque hay hoy en día muchos que profesan conocer a Dios. Creo firmemente que hay hasta muchos llamándose pastores, que son de esos que están profesando conocer a Dios, pero lo están negando con los hechos. Y el mensaje para la iglesia de Pérgamo, ¿cuál es? Que estando aún en medio de toda esa abundancia de información y de cosas torcidas, dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Dice, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Ellos, tanto estos como los de la iglesia de Esmirna, habían sufrido las consecuencias de la persecución. Dos líderes del momento, tanto el de la iglesia de Esmirna, Policarpo, como este mencionado aquí, Antipas, dice, mi testigo fiel, sufrieron la muerte por la causa de Dios, por rehusarse a negar a Dios. Hermanos, hoy en nuestros días no tenemos este tipo de complicaciones, pero sí tristemente ve uno con tanta facilidad que entre nosotros hay personas que se les dificulta decir, yo soy cristiano. Como sabemos que el tema LGTBI y toda esa cultura es una moda, fácilmente nos da pena decir, no, pues sí, yo tengo mi concepto con eso, pero no nos arriesgamos a decir qué es lo que la palabra de Dios dice en relación con eso. Y menciono ese caso por ser algo de lo de mayor relevancia hoy día, por la moda que se tiene en relación con toda esta temática. No has negado mi fe. Dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. ¿A qué hace referencia la doctrina de Balaam? Ahí se nombran tres aspectos de la doctrina de Balaam. Uno, poner tropiezo. Dos, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y tres, cometer fornicación.
Hermanos, ¿será que encontramos hoy en nuestros días algunos vestigios de esa doctrina de Balaam? Encontramos aún entre nosotros, hermanos, que a veces nos gusta poner tropiezo. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, versículos 12 y 13? De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Juzgarnos los unos a los otros, hermanos, muchas veces es una forma en la que ponemos tropiezo. No lo estoy diciendo yo, hermanos. Lo está diciendo la palabra del Señor. No nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Tengamos cuidado con eso. La historia de Balaam la podemos encontrar por allá al final del libro de Números. No vamos a desplegarla aquí porque no nos alcanza el tiempo. Pero desde ese entonces existe esta tendencia orquestada por Satanás mismo de poner tropiezo. Cuidémonos de eso, hermanos. Cuidémonos de poner tropiezo. Que el Señor nos libre a usted y a mí de ser tropiezo para otros. ¿De qué manera? A través de nuestro testimonio, a través del juzgarnos los unos a los otros, a través de las cosas que decimos, que nos decimos los unos a los otros. Tengamos cuidado con eso. Otro aspecto de la doctrina de Balaam, comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y esto de comer cosas sacrificadas a los ídolos, cualquiera pudiera decir, no, pero eso no tiene que ver con nosotros porque hoy día ni ídolos hay. Entonces esas ceremonias así donde se sacrificaban cosas a los ídolos, pasemos eso, pase la hoja, hermano, que eso no tiene nada que ver con nosotros. Hermanos, todo aquello que veamos que está puesto al servicio de Satanás y en lo cual nosotros muchas veces nos complacemos o participamos, puede encajarse aquí en este criterio de comer cosas sacrificadas a los ídolos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en Efesios capítulo 5, versículo 11, nos dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. La palabra del Señor nos llama a no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Qué puede ser eso? Las cosas de este mundo. La palabra del Señor nos enseña que el que se hace amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Participar de esas cosas del mundo que pudieran ser catalogadas aquí como sacrificadas a los ídolos es abominable delante de Dios. Y el tercer aspecto de la doctrina de Balaam, hermanos, la fornicación. Dice la palabra del Señor, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 18. Hoy día estas cosas están a la orden del día. Hace algunos años era más común encontrar parejas que se guardaban hasta el matrimonio, inclusive no cristianos, pero hoy día es casi que un hecho
que las parejas, inclusive los jóvenes, están en pecado de fornicación. Y eso forma parte de esa estrategia de Satanás desde el tiempo antiguo, que como sabemos, fue una idea de Balaam, cuando vio que él no podía maldecir lo que Dios había bendecido, los llevó a ser tentados y a caer en pecado de fornicación con mujeres extrañas al pueblo de Dios. Sigamos. La doctrina de los nicolaitas sigue diciendo ahí, versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas? Tenemos que enfocarnos en el sentido de la palabra. Nico, dominio, laos, pueblo, y es dominio sobre el pueblo. Como vimos al comienzo, cuando hablamos de la ubicación en el tiempo de esta iglesia, encontramos que es el momento en que cesa la persecución férrea que había existido y la iglesia empieza a juntarse con el gobierno. Y esta doctrina consistió en jerarquizar la iglesia, diferenciar entre el clero y los laicos, que es la misma raíz de la palabra laos, pueblo. Los laicos son la gente del pueblo y el clero los que estaban en una posición especial. ¿Y cuál es la enseñanza del Señor Jesús a este respecto? En Mateo, capítulo 20, versículos 25 al 27, dice, recordamos que los hijos de Zebedeo, la mamá de ellos había venido a pedirle a Jesús que los pusiera en un lugar especial, que les diera algún sitio de importancia. Entonces el Señor Jesús les dice, entonces Jesús llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Cuál es la doctrina del Señor Jesús? ¿Cuál es la enseñanza del Señor Jesús? ¿Una jerarquía? ¿Una diferencia entre un clero y uno pueblo? Por el contrario, el Señor Jesús dice que el que quiera hacerse grande será el servidor de los demás. Hermanos, y tristemente lo vemos en el 90 y tanto por ciento de la iglesia cristiana, se está manteniendo ese tipo de doctrina, donde hay una jerarquía, donde hay un ordenamiento humano, donde hay unos que están más arriba y otros que están más abajo, hablando de jerarquías. Obviamente que hay una delegación de autoridad puesta por Dios, de autoridad, pero no de dominio, porque notemos que la palabra, la raíz de la palabra nicolaita, Nico es dominio, es dominar. No es la autoridad que está puesta por Dios, por Dios, que son dos cosas totalmente distintas. La enseñanza del Señor Jesús es otra totalmente diferente a la doctrina de los nicolaitas. ¿Qué más sigue diciendo? Mateo capítulo 23, versículos 6 a 12, dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No nos corresponde, hermanos, a nosotros ponernos en puestos
de dominio, de poder, de supremacía. Insisto para que no se malentienda, una cosa es la autoridad delegada por Dios y otra cosa es dominar. Y la palabra del Señor en relación con la autoridad de los ancianos, porque eso sí se menciona en la Escritura, un oficio, un ministerio, una obra que hacen algunos en la obra del Señor, dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Esta palabra ancianos en el original no es propiamente viejos, como diríamos, cuchos llenos de años, no precisamente. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Y qué más sigue diciendo, hermanos? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermanos, no estamos llamados a tener señorío o dominio sobre los que están al cuidado de los hermanos que hacen la obra de ancianos o de pastores. Forma parte de esa doctrina detestable de los nicolaitas. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Dice la palabra del Señor, arrepiéntete, arrepiéntete. Si de pronto el Señor está hablando a cada uno de nosotros en cuanto a que estamos participando de la doctrina de Balaam, estamos participando de lo sacrificado a los ídolos, o estamos cultivando o pensando en nuestra mente que qué bueno tener esta estructura de los nicolaitas entre nosotros. La palabra del Señor nos dice en Santiago capítulo 4, versículos 4 al 8, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hermanos, esa doctrina de los nicolaitas o la doctrina de Balaam es del mundo. Forma parte de ese trono de Satanás, forma parte de esa orquestación de Satanás para hacer que el pueblo de Dios desvíe la mirada de lo que es realmente importante. Y la palabra del Señor nos habla de una forma severa, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No solamente mundo es trago, perversión, sino cualquier cosa que forme parte de la cultura de este mundo y que, como vemos aquí en la escritura, en este mensaje a Pérgamo, el Señor empieza diciendo, pero tengo unas pocas cosas contra ti, versículo 14. El Señor está en contra de esas cosas que no están de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesús, a su palabra, porque ya vimos el texto en cuanto a la doctrina de los nicolaitas, el sentir del Señor Jesús en cuanto a jerarquías. Hermanos, tengamos cuidado. Someteos pues a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Con corazón humilde, sencillo, tenemos que venir delante de Dios y reconocer que está mal
para que podamos dar un giro, y arrepentirse tiene que ver con eso, no con hacer una oración con lágrimas, sino con cambiar el rumbo, con si saber que estoy haciendo esto, no seguirlo haciendo y cambiar ese rumbo. Si estamos juzgándonos unos a otros, si estamos siendo tropiezo unos a otros, arrepentirse tiene que ver con eso, con cambiar ese rumbo. Creo que se me acabó el tiempo, pero vamos a ver si alcanzamos a terminar. El Señor Jesús dice, por tanto, arrepiéntete, versículo 16, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En el libro de Números, en el capítulo 25, versículo 9, y en el capítulo 31, versículo 8, está el desenlace de la historia de Balaam. Fue juzgado drásticamente. Y hermanos, encontramos que la palabra del Señor nos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hacer lo malo ante los ojos de Dios, desobedecer al Señor, practicar esa doctrina de Balaam, de ser tropiezo, de participar de lo sacrificado a los ídolos, de participar en cosas inmorales, participar de la doctrina de los nicolaitas, donde queremos estructuras, donde queremos gobernantes, o nosotros queremos tener dominio. Eso es juzgado drásticamente porque es desobediencia. La palabra del Señor nos dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Hermanos, tengamos cuidado. Sigue diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. El maná escondido. Sabemos que el maná fue la comida de la que participó el pan, del que participó el pueblo de Israel en el desierto. Y hermanos, ¿no es cierto que nos sentimos privilegiados cuando sabemos que la palabra del Señor, como dice la Escritura, que para muchos las cosas de Dios, para muchos son ¿qué? Locura, pero que nosotros podemos gozarnos alimentándonos de la gloriosa palabra del Señor? Y ese alimento espiritual tiene que ver con ese maná escondido. Dice Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, ¿no nos parece maravilloso saber que todos esos tesoros de la sabiduría y el conocimiento han sido participados a nosotros a través del Espíritu Santo? Y el mismo Señor Jesús, Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Sigue diciendo, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Muchos se han preguntado a qué hace referencia sobre esto de la piedrecita blanca, y hay algunas teorías.
Y una de ellas es que en los tribunales del tiempo antiguo usaban como una bolsita con piedras negras y piedras blancas para que como los que juzgaban pudieran votar. Si era la piedrecita negra era culpable y si era la piedrecita blanca era absuelto o inocente. También se dice que las piedrecitas blancas, como con una inscripción, eran entregadas a los ganadores en algunos deportes. De cualquier manera, esto nos hace pensar en la posición que el Señor nos ha dado. Pensar en ese ejemplo de los tribunales de una piedrecita blanca con el nombre suyo y mío. Qué maravilloso saber que aún en nuestra condición de pecadores, ¿cuántos de nosotros hoy mismo hemos tenido en nuestra mente cosas, pensamientos que no corresponden a un creyente, a un cristiano? ¿Cuántos de pronto han tenido una rabia, un mal pensamiento, un mal sentimiento contra algún otro porque lo sacó de casillas? Todo eso es pecado. Pero qué precioso saber que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Qué precioso saber que la postura que Dios nos ha dado, la posición que Dios nos ha dado a través de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, es una posición privilegiada. Y dice que es un nombre nuevo, escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce. Conocemos la historia del Antiguo Testamento donde Dios cambió el nombre de las personas y les dio un nombre nuevo. Colosenses capítulo 3, versículos 3 y 4 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué precioso saber que este misterio de ser manifestados con Él en gloria en una transformación que no sabemos de qué manera, con un nombre nuevo, con una apariencia nueva, con una estructura nueva, no sabemos ni siquiera cómo sea, pero seremos nuevos. Y sabemos claramente que en esa piedrecita blanca está escrito nuestro nombre, por la gracia de Dios y por la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Qué precioso, hermanos, saber que Dios es tan bueno con usted y conmigo. Y ojalá, mis queridos hermanos, que el Señor nos ayude para que si hay vestigios de esas cosas que son desagradables delante de Dios y que aún practicamos o con las que aún de pronto congeniamos, que podamos desecharlas para la honra y la gloria de nuestro Dios. Oremos. Amado Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu grande amor para con nosotros. Gracias, Señor, por la enseñanza que podemos encontrar a través de este mensaje a las 7 iglesias. Señor, te rogamos que en cada uno de nosotros, de quienes estamos aquí escuchando tu voz, tú nos ayudes para que dejemos que tu Santo Espíritu obre en nuestras vidas, que seamos redarguidos, que seamos corregidos, que seamos instruidos, que seamos enseñados a través de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por el Señor Jesucristo, en quien tenemos perdón de pecados y en quien tenemos todos los beneficios espirituales que hemos recibido por su obra perfecta en la cruz del Calvario. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Te alabamos, te exaltamos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús. Amén.
El número de fallecidos disminuye. Amén. 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 Bien, mis hermanos. Perdónenme ahí los 5 minuticos de más. Y no hay nada más para decir, hermanos, entonces quedamos despedidos. Buenas noches. Muchas Hermano. gracias. Señor. La hermana Florinda ya la tienen en la casa. Que oremos, Bueno, Ah, qué bueno. oremos mucho por ella. muy bien. Bien, hermanos, feliz noche. Nos vemos el jueves a las 5 de la tarde en la reunión de oración. 6:30 los que están. Bueno, hermanito, muchas gracias. Chao. Muy buenas noches. Chao. Chao, que descansen. Gracias. Hermano. Chao, chao. Que el Señor te bendiga, hermanos. Dios los bendiga, hermano. Gracias. Ana, buenas noches. Hermano Juan Centeno. Dios los bendiga, hermanos. Gracias, hermano, igualmente. Dios los bendiga, hermano. Hermano Andrés, Dios les bendiga. Buenas noches. Chao. Dios los bendiga a todos. Bendición a todos. Gracias, hermano. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Buenas noches. Siga, hermano. Amén. Bendiga, hermanos. Buenas noches. Amén. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Feliz noche. ¿Mm? Bueno, hermanos, feliz noche para todos. Que el Señor les bendiga. Chao, chao. Chao.